Muy buenos días jóvenes, aquí el profesor Claudio Robles, profesor de Lengua y Literatura y magíster en Currículum, nuevamente en este espacio dedicado a la prueba de acceso universitaria de la comprensión lectora. En este caso les traigo la clase número 10, dedicadas ahora sí a estrategias específicas de comprensión lectora. Recuerden suscribirse a mi canal y también, si usted gusta, seguirme en Instagram. Empezamos entonces. Luego de una trayectoria plagada de literatura, vocabulario y textos expositivos, hoy nos encontramos aquí con el objetivo de aplicar estrategias de comprensión lectora en preguntas tipo de pruebas de acceso o pruebas estandarizadas. Recordemos que, si bien hay un fin en la prueba de acceso universitaria llamada comprensión lectora, también este canal sirve para la mejora de comprensión lectora a nivel de educación media, tanto de octavo, primero medio en adelante, así como para practicar la comprensión lectora para pruebas estandarizadas como la prueba PISA y también la prueba SIMSE en sus distintos niveles, octavo básico y segundo medio, ¿ya? No es solamente que este material o estas clases les vayan a servir solo a los alumnos de cuarto medio, egresados, los que quieran dar la prueba de acceso, sino que puede ser tremendamente utilizado para todos los de enseñanza media en general. Así que recomienden el canal para que todos puedan tener acceso y mejoras en su comprensión lectora. Ok, ¿qué es esto de la comprensión lectora? La competencia lectora que deben tener para entrar a la universidad. Lo hemos hablado en clases anteriores, pero básicamente podemos resumirlo como: usted debe desarrollar habilidades, debe aprender estrategias específicas en la enseñanza media para realizar comprensión lectora y debe aplicarlas entonces en preguntas tipo que van a aparecer en las pruebas estandarizadas como la prueba de comprensión lectora camino a la universidad. Empecemos entonces. Esta es la primera clase de comprensión lectora de estrategias específicas, ¿ya? Por lo tanto, vamos a partir por lo básico. Puede ser algo básico para ustedes. Puede que usted ejecute esta estrategia, pero hoy quiero que se vuelva consciente de ellas, más que usarlas instintivamente o porque usted siempre hace eso. No, vuélvase consciente y tome esto como un arma, ¿ya? Como un arma para mejorar la comprensión lectora. Las estrategias en general en literatura, en este caso, o también en lingüística, se componen de estrategias temporalizadas, ya sea antes de la lectura, cuando uno ya está leyendo, y luego de la lectura, ¿ya? O después de la lectura. Estas estrategias de hoy tienen que ver con la parte o la etapa lectora de antes, ¿ya? Antes de comenzar a leer, antes de mi proceso lector. Estrategia número 1 entonces, hojear preguntas. Esta estrategia se utiliza, como dice ahí, para focalizar la lectura. Focalizar quiere decir ser consciente de lo que yo debo buscar, cuáles son mis propósitos dentro del texto en el que yo voy a bucear, ¿cierto? Y en el que yo voy a adentrarme posteriormente. Y ojo que dice ahí, entre comillas, ojear, ¿ya? Ojear no es lo mismo que analizar, detenerme a observar 5 minutos cada pregunta. No, es ojear, ¿ya? Después vamos a avanzar en esto. Y la segunda estrategia que debemos practicar el día de hoy es la estrategia número 2, deducir a partir del título, que también es una estrategia antes de comenzar en sí a leer el fragmento. Esta estrategia ayuda al análisis lector. Ahí ya empezamos, ¿cierto?, la profundización de lo que voy a leer posteriormente. Me doy cuenta de muchas cosas a partir de la estrategia número 2 de deducir a partir del título. Empecemos entonces. Tenemos un texto. Hay un texto ahí en que lo voy a leer. Las propiedades del cacao. El cacao, que se obtiene de la almendra del árbol del cacao, fue utilizado durante cientos de años por los indígenas sudamericanos en la preparación de una bebida amarga, que los europeos modificaron en su preparación y composición hasta originar lo que hoy se conoce como el chocolate, en sus variedades negro u oscuro, con leche y blanco. De ellos el más interesante es el chocolate negro, debido a su alto contenido de flavanoles, epicatequina, catequina y procianidinas. Se ha demostrado que estos flavanoles ejercen poderosos efectos antioxidantes al inhibir la oxidación de las LDL,
además de producir una disminución de la agregación plaquetaria y de la presión arterial. El chocolate negro contiene una alta cantidad de flavanoles, por lo cual su consumo se asocia a una protección de la salud cardiovascular y a otras patologías. En efecto, antioxidante y cardioprotector del chocolate ha sido demostrado en numerosos protocolos experimentales y estudios clínicos y epidemiológicos. Esto lo escribió Alfonso Valenzuela del Laboratorio de Lípidos de la Universidad de Chile. Es un texto real, es un texto que tiene un contenido científico, específicamente médico, ¿ya? La pregunta dice, a partir del fragmento anterior se puede inferir que... Ese es el enunciado de la pregunta número 1 que nos podrían poner a partir de este texto. La estrategia número 1 que aparece el día de hoy, ¿verdad? Como estrategia antes de la lectura, es la estrategia de hojear la pregunta. Yo no necesito detenerme en cada palabra. Yo sé que es un fragmento, yo sé que es anterior, yo sé que debo hacer algo. ¿En qué me vuelvo consciente? En lo que acabo de marcar ahí, inferir. El enunciado dice, a partir del fragmento anterior se puede inferir. Por lo tanto, hojeo la pregunta antes de leer el texto y me doy cuenta, antes de leerlo, que lo que tenía que haber hecho yo al leer era ser consciente de que tengo que deducir antes de leer, ¿cierto? ¿En qué me ayuda eso? Bueno, ayuda en muchísimas formas. Primero, ayuda a que yo sea consciente de que la información que esté aquí me va a ir encontrando huellas, me voy a encontrar evidencias, pequeñas pistas que quizás me lo van a preguntar más adelante en alguno de los enunciados. Por lo tanto, me preparo para eso, ¿ya? Y también, si yo sé lo que es inferir, claramente adquiero conciencia en mi lectura de que tengo que concluir ciertas cosas, de relacionar pistas y encontrar por ahí información que no está evidente, ¿ya? Eso es lo primero, hojear la pregunta entonces y luego nos fijamos también en el título. La estrategia número 2 del día de hoy hace relación con deducir a partir del título, ¿cierto? El título del texto que acabo de leer se llama Las propiedades del chocolate. ¿Qué se puede deducir a partir de ese texto? Primero, que el tema es el chocolate, ¿cierto? Pero hay un enfoque. El tema en el título tiene una mirada ya. No hablamos sobre el chocolate en general. Hablamos sobre las propiedades del chocolate. Entonces, deducir a partir del título nos va a entregar primero el tema, luego el enfoque de ese tema, que es hablar específicamente de las propiedades, o lo más importante, ¿verdad? De ahí del texto es hablar de las propiedades del chocolate. Y también me hace, ¿verdad?, plantear un análisis posterior, ¿cierto? Entonces, en la pregunta, seguimos con la misma pregunta. A partir del fragmento anterior se puede inferir que, a partir del título, sabemos que el enfoque central del tema es la exposición de propiedades del chocolate. Nos damos cuenta ya que es un texto positivo, porque vamos a hablar sobre algo objetivo, un hecho, algo referente a el chocolate. Eso nos sirve para el análisis lector que voy a hacer después cuando empiece a leer. Y al ver la pregunta, como lo estábamos hablando recién, al ver la pregunta antes, al hojear la pregunta, nos damos cuenta y podemos tener conciencia de la lectura que viene más adelante. Nos permite, en este caso, tener claridad de la habilidad que yo tengo que plantear o evidenciar después en la lectura, ¿cierto? Eso entonces, eso me permite focalizar la lectura, ¿ya? Entonces, la estrategia número 1 permite focalizar la lectura porque soy consciente de lo que se me solicita en las preguntas, y la estrategia número 2 de deducir a partir del título me puede entregar el tema e incluso me puede entregar el foco o la mirada que se da de ese tema, y eso va a contribuir al análisis lector que viene posteriormente. Tenemos otras preguntas, ¿cierto? Y cómo hacerlas, porque las vamos a hacer realmente. A partir del fragmento anterior se puede inferir que, y la respuesta correcta es, el chocolate es bueno para la salud, ya que posee propiedades confirmadas, ¿cierto?
Cuando nosotros nos enfrentamos a las respuestas, nosotros debemos también encontrar marcas textuales. La estrategia de contestación o de resolución de ejercicios de comprensión lectora incluye sí o sí hacer marcas textuales. Ya sabemos que en el enunciado de la pregunta, por ejemplo, ahí había marcado ya inferir, pero también se deben realizar marcas textuales en la respuesta, porque dependiendo de esas marcas textuales me voy a dar cuenta, uno, si la respuesta es correcta, si tiene un anclaje al texto anterior, o me puedo dar cuenta que efectivamente por esas marcas textuales esa no es la respuesta e ir descartando fácilmente. Marcas textuales en la respuesta es claro. Y aquí hay dos marcas textuales que vienen desde el texto. Lo vamos a ver en un rato más. Fíjense, el chocolate es bueno para la salud en la respuesta y propiedades confirmadas. Esas son las dos claves de la respuesta. Veamos. Por el lado rojo dice, en el lado de la pregunta dice la salud, ¿cierto? El chocolate es bueno para la salud ya que posee propiedades. Fíjense que la respuesta B, la parte roja, está con marcas textuales de fragmento. Dice arriba propiedades, después dice poderosos efectos antioxidantes, ¿cierto? Que tienen que ver con la salud. Y después abajo dice protección de la salud, en rojo. Por lo tanto, esa marca textual en rojo de la respuesta B de barco, que aparece al lado, tiene un anclaje directo a las marcas textuales en rojo del fragmento, ¿ya? Asimismo, como la palabra clave o la otra palabra confirmadas. Tengo que evidenciar esa palabra en el texto de alguna manera. Y si nos vamos al texto, hay palabras que me dicen lo mismo pero en otros términos, ¿cierto? Confirmadas, yo las anclo o las relaciono con demostrado y abajo también ha sido demostrado. Esas son las marcas textuales que me van a permitir entonces tener noción de que lo que yo estoy marcando, la respuesta B, es correcta. Relacionar entonces marcas con el fragmento es una gran estrategia de resolución de ejercicios que la vamos a ver en su debido tiempo, pero desde ya tienen que saber que así funciona. Si yo no encuentro marcas textuales en la respuesta, lo que estoy haciendo es contestar por instinto y no con una técnica determinada. Vamos con otra pregunta a partir del texto del chocolate que ya hemos leído. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos pregunta y deducimos a partir del título. Tendríamos que también ver la pregunta número 2 antes de empezar la lectura. La pregunta número 2 dice, la función comunicativa del emisor en el fragmento anterior es. Al hojear la pregunta, me doy cuenta que voy a tener que buscar el propósito. Por lo tanto, nuevamente, focalizo la lectura y me hago consciente de que al leer el fragmento debo encontrar el propósito, ¿cierto? Y a partir del título, como ya habíamos visto, ya sabemos que ese es el chocolate y el enfoque son las propiedades. Y ahí aparece una serie de alternativas de la A a la E, ¿cierto? La función comunicativa del emisor en el fragmento anterior es. Para eso nos tenemos que dar cuenta del tipo de texto, porque dependiendo del tipo de texto vamos a contestar una u otra. Veamos entonces, analicemos. A partir del título sabemos que el enfoque central del tema es la exposición de propiedades del chocolate. Por lo tanto, es un texto expositivo. Debemos entonces buscar en la respuesta aquellas respuestas que me indiquen un verbo en infinitivo, ¿verdad?, que tenga que ver con la exposición. Luego, al ver la pregunta, nosotros sabemos que debemos sondear el propósito del emisor, la intención del texto, o sea, la función comunicativa. Desde ya entonces preparamos la actitud para bucear de manera consciente en el propósito. Ahora, ¿cuál será la respuesta correcta? Será dar a conocer el origen del chocolate, exponer información sobre los tipos de chocolate en Europa, señalar las implicancias del chocolate en la curación de enfermedades cardíacas, dar a conocer los estudios que confirman los beneficios del chocolate, informar sobre las propiedades del chocolate. ¿Cuál será la respuesta? La respuesta correcta es la E, informar sobre las propiedades del chocolate. Si bien todo lo demás tenía un asidero en el texto, ¿cierto? Hay un asidero en el texto. Por ejemplo, la A dice dar a conocer el origen del chocolate. Existe. Al principio empezamos con eso. Pero ese no es la función comunicativa o el propósito del fragmento. Es solamente un recurso que se utiliza en la contextualización, ¿cierto? Para, en definitiva y de manera global,
dar con el propósito completo, que es la E. Y así hay otras también. Dice, el título en este caso ayuda a dar con esta respuesta. ¿Por qué? Porque nos da primero el tema, ¿cierto? Chocolate. Pero nos da también una señal de que este texto tiene una función informativa. Informa sobre algo. ¿Por qué? Porque no hay nada en el título que me permita decir las malas prácticas del chocolate o la toxicidad del chocolate. No hay una emisión de juicio en el título, no hay una opinión, no hay un eje subjetivo o no hay algo previo que me indique que le está dando una actitud de la emisora a la información. Solo aparecen las propiedades del chocolate, como una enciclopedia, ¿cierto? Como un Wikipedia. Por lo tanto, eso tiene que ver con una función informativa. Los distractores entonces aquí señalan en su mayoría temas accesorios, como estaba diciendo, cosas que sí se hacen, ¿cierto? Recursos que sí se utilizan en párrafos específicos, pero que no son el gran propósito del emisor, sino que se utiliza, ¿verdad? Da a conocer estudios, sí, da a conocer estudios a propósito de que está hablando en general de las propiedades del chocolate, ¿cierto? Así que todas las demás tienen que ver con algo accesorio que contribuye al bien mayor, que es este propósito informativo. Por último, entonces, en esta primera clase de estrategias de comprensión lectora, la clase 10, hemos visto la estrategia de hojear las preguntas. Esto siempre debe servir para que seamos conscientes, focalicemos la lectura en lo que me están solicitando. No demorarse mucho en el análisis, como estaba diciendo, porque eso me va a restar tiempo y el tiempo también es eficiencia para los tipos de pruebas estandarizadas, no exigen tiempo. Así que hojeemos, identifiquemos la marca textual. Si me están pidiendo identificar, si me preguntan por un personaje, si me preguntan por un emisor, por la relación de algo, lo mantengo en la mente, lo ojeo y empiezo a leer. Luego tenemos la segunda estrategia, deducir a partir del título, que como ya habíamos visto, si ustedes vieron la cápsula de títulos, ¿verdad? Se dan cuenta inmediatamente que el título puede servir para adelantarme al análisis de la lectura, sabiendo ya el tema, el enfoque e incluso dándome a conocer ciertos aspectos subjetivos del emisor, ¿ya? Actitudes del emisor, qué piensa sobre el tema, etc. Otra cosa, propósitos de los fragmentos. Ya vimos que es una pregunta clásica preguntar por propósitos del texto entero, ¿verdad? Pero también de fragmentos específicos o segmentos de el texto que leí. Párrafo 1, párrafo 3. Ya sabemos que el propósito de, por ejemplo, de un texto expositivo es informar, es dar a conocer, pero también el propósito de un párrafo específico podría ser describir, ¿ya? Entonces, hay que siempre notar esa diferencia entre lo local, que es el párrafo en sí, lo que se hace en un párrafo, con el propósito global, ¿cierto?, de un texto. También vimos que hay muchas preguntas que solicitan inferir. Inferir es sinónimo de deducir y de concluir, que es materia de otra clase que viene más adelante, ¿verdad? Pero que desde ya les puedo indicar que para inferir necesitamos encontrar pistas, huellas en el texto y con eso construir una respuesta. Para responder, entonces, encontraremos las palabras claves en la respuesta. También ya vimos que debemos encontrar marcas textuales en el enunciado, que eso es casi obligatorio, pero también es obligatorio a partir de ahora encontrar marcas textuales en la respuesta para que me remita a lo correcto o para que me permita descartar inmediatamente esa alternativa. Para ir terminando en la sección ojos rojos el día de hoy, les recuerdo, y les voy a dejar el link de la revista Nat Geo en español. Hay un artículo que tiene una función comunicativa informativa que se la voy a dejar también ahí. ¿Ya? Un artículo muy interesante de esta revista Nat Geo en español. Y también les voy a dejar el link a un cómic sobre el origen del chocolate. Ya que hablamos tanto del chocolate el día de hoy, de las propiedades, algo que a mí, por ejemplo, a mí me gusta bastante. También, no todo tiene que ser lectura en prosa, también el cómics es y ayuda a la comprensión lectora. Así que ahí también les voy a dejar eso y se los recomiendo. Y en la sección ¿Quién dijo eso? Tenemos el día de hoy a Nikola Tesla, ¿ya? Nikola Tesla, científico, matemático, astrónomo, inventor de todo, ¿cierto? Este
este científico muy importante dijo: de todas las cosas que conozco, las que más me gustan son los libros. Él era bastante matemático, físico y científico, y esta cita la quise poner porque no estudiaba ni literatura, ni era novelista, ni escritor. Él era un matemático y físico, pero él reconoce que de todas las cosas, ¿verdad?, que él conoce, las que más le gustan son los libros. ¿Por qué? Porque aún ahora, también, y esto es un mensaje para ustedes, el 70% de todo el conocimiento lo conocemos a través de la lectura igual. Por más que sea una era altamente de estimulación audiovisual, ¿verdad?, imágenes, sonidos, ¿verdad?, la tecnología nos ayuda mucho a eso, aún así el 70% de todo el conocimiento de nuestro planeta hoy por hoy se da por la lectura y los libros. Jóvenes, ha sido un placer el día de hoy estar con ustedes. Hemos finalizado la clase de 10, la primera clase de comprensión lectora, y nos vemos en la próxima. Que les vaya muy bien, jóvenes. Chao.